Tema sobre la mesa. Para esto recibimos al analista internacional Marcel Lermit. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Por dónde empezar? Quizá por Chile. ¿Cómo analizás el triunfo de José Antonio Kast? Bien, tiene varias aristas, ¿no? Lo primero, lo que dicen los analistas chilenos, que es sumamente interesante, que Chile tiene un tipo de política que le dicen pendular ellos. Gana una vez la izquierda, gana otra vez la derecha. La izquierda y la derecha. Entonces va cambiando el péndulo de lado. Pero se da otra cosa sumamente interesante en Chile, que es la crisis de los partidos políticos. Si nosotros miramos hasta la elección pasada, la que gana Gabriel Boric, en Chile, luego de la dictadura, cuando viene la democracia, ganaba o Chile Vamos, que era la derecha, la centro-derecha, una coalición de centro-derecha, o la Concertación, la coalición de centro-izquierda. En las elecciones pasadas que gana Gabriel Boric, gana el Frente Amplio, un partido absolutamente nuevo. Y llega al balotaje justamente José Antonio Kast con un partido absolutamente nuevo también. Pero el tercer lugar es de Franco Parisi, una persona que no tenía partido político, que en ese momento estaba requerido por la justicia y que termina haciendo campaña desde Estados Unidos, si mal no recuerdo. Entonces, la Concertación y Chile Vamos dan un pasito hacia atrás. Entonces ahí empezamos a ver algunos cambios en Chile. Ahora esto vuelve a repetirse, ¿no? La Concertación ya como tal no existe, sino que hubo una suerte de coalición en donde estaba el Frente Amplio más la Concertación, encabezado por Jara, y las fuerzas de centro-derecha nuevamente vuelven a quedar relegadas. Y nuevamente aparece Kast en una segunda vuelta junto a Jara y Parisi tercero. Pero ¿cómo se explica ese resultado en función de lo que fue la gestión de Boric, por ejemplo? Bueno, la gestión de Boric no tenía gran apoyo popular, ¿no? Y habían algunas demandas insatisfechas que eran principalmente la inseguridad y la migración. Increíblemente, Chile es el país más seguro de toda América Latina, pero los chilenos sienten esa sensación de inseguridad en las calles fundamentalmente. Entonces, bueno, sí, sobre todo la gente comparada con sí misma, ¿no? Porque a veces entiendo que uno mira lo que son los indicadores del continente, pero en definitiva yo creo que un poco a los uruguayos nos pasa lo mismo. a los No uruguayos nos les pasa gusta lo mismo. compararnos en general, en la comparación, por ejemplo, nosotros nos comparamos con los países europeos, no si Ecuador o otro país latinoamericano es más inseguro. Entonces creo que a los chilenos les está pasando eso. Les pasa eso, pero mira qué interesante. Hace unos cuantos años atrás se hacían algunas mediciones para ver el tema del miedo, ¿no? En América Latina y en distintos continentes. Estamos hablando de décadas del 90 aproximadamente. Y ahí se veía que Uruguay, el uruguayo, tenía mucho mayor miedo de caminar, en porcentaje, ¿no? De caminar por las calles de Montevideo, por las calles de sus capitales, que los ciudadanos de África. Entonces, el tema de la sensación térmica de inseguridad, claro, es un tema de percepción también, es un tema de construcción, en donde los medios de comunicación tienen mucho que ver, ¿no? Juegan y juegan fuerte ahí también. O sea, depende de cómo nosotros enfoquemos la seguridad, cómo se informe, también se van generando percepciones. Uno mira, por ejemplo, un informativo europeo y varía mucho con los informativos latinoamericanos en cómo se muestra la violencia, cómo se muestra la inseguridad, cómo se muestra el delito. ¿Porque decís que se muestra más, menos o cómo es el En Europa se muestra mucho menos, en los informativos europeos se muestra mucho más menos. cortos también. No necesariamente, no todos. No todos. Pero sí hay Hay una forma enfoque. de informar distinta. Es diferente, claro. No está tan presente lo que nosotros denominamos la crónica roja, ¿no? Eso no está tan presente. Entonces, ese tipo de cosas también juegan con la sensación térmica de la seguridad. Y los chilenos, volviendo al caso, tienen una sensación de que Chile es sumamente inseguro. Hay otro tema interesante dentro de Chile, que es, hay una teoría que es la espiral del silencio de Elizabeth Noel Neumann, ¿no? En donde uno, cuando está en minoría, no tiende a decir lo que piensa, ¿no? Yo tiendo a decir o a quedarme callado o a opinar exactamente igual que las grandes mayorías. ¿Qué pasa con esta espiral del silencio en Chile? Es que a partir de aproximadamente el año 2017, candidatos como Kast empiezan a reivindicar discursos que, entre comillas, estaban censurados por la sociedad, ¿no? Fundamentalmente, reivindicar a Pinochet.
¿no? O sea, que Kast más de una vez reivindicó la figura de Pinochet, lo trajo a la campaña y eso empezó a desmitificar un poco eso de yo no me animo a hablar de la dictadura, no me animo a hablar de Pinochet. Está mal visto. Está mal visto, exactamente. Entonces empiezan a soltarse un poco más las fuerzas de extrema derecha. Incluso hay algunas declaraciones de Kast en esta misma campaña en las cuales no valora el Congreso, ¿no? Dice, se puede gobernar perfectamente sin un Congreso y yo soy capaz de demostrarlo, en caso de que tengan minorías parlamentarias, que no tienen mayorías parlamentarias tampoco, sobre todo en el Senado. ¿No tiene mayoría? ¿Qué pasa con las elecciones en el Senado de Chile? No se renuevan enteras. O sea, se renueva, creo que se renovaron 23 de 50. ¿No? Los periodos de Senado de Chile duran 8 años. Entonces, entra un grupo ahora, en las elecciones que viene se renueva la otra mitad de la Cámara. Entonces, si no me equivoco, son 25 de izquierdas y centro-izquierda y 25 de derechas y centro-derecha. Y teniendo en cuenta eso, ¿qué gobernabilidad se proyecta, por lo menos hasta que haya una elección del Congreso? Yo creo que va a moderar mucho su accionar. No creo que tenga un gobierno, entre comillas, pinochetista o que termine con muchos derechos, ¿no? Ya incluso en los primeros discursos ha mostrado una cierta apertura para hablar con Gabriel Boric, para juntarse con Jara, para escuchar. Entonces, no creo que termine muy escorado hacia la derecha, más allá de algunos temas puntuales, como por ejemplo la migración, en donde sí se está mostrando bastante duro, en donde sí dice que se va a expulsar gente, y quizás con la seguridad. Y la situación económica también, ¿no? Porque yo escuchaba su discurso de Asunción y él prometió cambios y le pidió a la gente paciencia, dijo. Sí. Dijo, vamos a empezar a trabajar ya, pero pido paciencia, ¿no? Digo, de todas maneras, ver. Chile es uno de los países más estables económicamente de la región, ¿no? Históricamente. Yo recién hablaba con un compañero de consultoría chileno que está viviendo en Argentina y me decía, por primera vez me doy cuenta de lo que es la inflación realmente. Dice, viviendo en Chile más de 40, 50 años, sí vemos algún cambio de precio, pero no, realmente es un país estable económicamente. claro. A veces no es la percepción que tiene el chileno, pero para lo que es la región, para lo que es América Latina, es uno de los países más estables económicamente, tanto la izquierda como la derecha en el gobierno. Y ya para ir cerrando el tema de Chile, ¿cómo se vislumbra la relación de Kast con otros presidentes de la región? Incluso también con los que integran el Mercosur, con Uruguay. Sabemos que hubo una comunicación, que fue invitado el presidente Yamandu Orsi a la Asunción. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué se espera? Bueno, yo creo que va a tener una mayor afinidad con Milei, ¿no? Según lo que ha demostrado, va a ser algo así como su socio estratégico, ¿no? Un país grande como Argentina, que hay una afinidad ideológica entre los dos gobiernos, se supone que va a tener ahí su alianza. Con países como Uruguay yo creo que va a tener una relación normal, excelente también. Quizás va a ser centro en países como Venezuela, ¿no? Donde él ya ha adelantado incluso su posición a que si hay una intervención armada de Estados Unidos, él estaría absolutamente de acuerdo con que la haya siempre y cuando se derroque a Maduro. Entonces se supone que con Venezuela va a tener una posición sumamente dura, incluso con el tema migración, ¿no? Expulsando a los venezolanos que han llegado al territorio chileno, pero con el resto de los países yo creo que va a tener una relación más que cordial. Venezuela está viviendo un momento muy particular, una situación muy complicada, ni que hablar internamente, a la vez la situación con Estados Unidos. ¿Cómo está la gente dentro de Venezuela, ¿no? Un gobierno que no es legítimo, cuál es la situación económica, también, la amenaza de Estados Unidos? Yo creo que cambió mucho la situación de Venezuela desde el advenimiento, desde la asunción de Donald Trump como presidente, ¿no? Venezuela evidentemente ya sabíamos que estaba con una crisis política, hay crisis económica, claramente hay una crisis económica, no se está viviendo bien en Venezuela ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista
económico, pero con la llegada de Trump esto se está intensificando, sobre todo lo que son las presiones políticas, ¿no? Pero no solo en Venezuela, sino en muchos otros países de América Latina. Yo comentaba recién fuera del aire la situación de Panamá, por ejemplo, ¿no? Desde que Trump anuncia de que vuelve a interesarle a Estados Unidos retomar el canal de Panamá, empiezan a haber muchos conflictos hacia el interior de Panamá, entre ellos todas las persecuciones que se están haciendo a nivel sindical con el Suntrax, el sindicato, uno de los sindicatos más grandes que tiene América Latina, es algo parecido al Zunca uruguayo, con presos políticos, con un presidente que anuncia de que hay que terminar con el sindicalismo porque el sindicalismo no ayuda a los países, sino que hay que apoyar exclusivamente al empresariado y les va a poner una bota arriba. O sea, declaraciones que realmente preocupan y mucho, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos? La preocupación de Estados Unidos nuevamente por determinados recursos que tiene América Latina. O sea, la preocupación acá no es si Venezuela es una dictadura o no es una dictadura, porque dictaduras de izquierda, por ejemplo, podemos tener y ver claramente en Nicaragua. Ahora Nicaragua no es un foco de atención para nadie. También no tiene petróleo. No tiene petróleo, no tiene prácticamente ningún tipo de recursos que sea de interés de Estados Unidos, ¿no? Lo mismo podemos decir de El Salvador. En cambio, El Salvador es un socio de Estados Unidos y ahí también hay un presidente que vuelve a reelegirse cuando no existe la reelección en El Salvador. Y además entró con el ejército al Congreso. Entró con el ejército al Congreso y se le atribuyen también muchos logros a Bukele, sobre todo en materia de seguridad pública, ¿no? Que ese es otro. Yo tengo la suerte de dar clases en El Salvador, también entre otros lugares, y cuando converso con mis estudiantes veo las diferencias que tienen, como cuando uno conversa con personas de otros países, ¿no? Desde el exterior nosotros creemos que llegó Bukele y terminó con la inseguridad. Nos muestran una cárcel gigantesca en donde nos muestran que están violando los derechos humanos, ¿no? Porque vemos a todos los privados de libertad rapados que los llevan, les van pegando, le dicen no les damos de comer si no trabajan, les vamos a dar solo un plato de comida al día. Bueno, hay un montón de violaciones a los derechos humanos que incluso nos lo están mostrando. Pero hay un grado de inseguridad muy grande para aquellos, sobre todo para los jóvenes que están en las calles, ¿no? A mí me decían algunos estudiantes, yo antes tenía miedo de salir a la calle, le tenía miedo a las maras. Hoy le tengo miedo al ejército. Porque soy joven, tengo un tatuaje, de repente me llevan y no sé qué va a pasar conmigo. Me interesa eso que acabas de decir, porque das clases en El Salvador, por tanto, conoces la experiencia del día a día. Además, exacto. ¿Qué otros comentarios recibís o percibís a partir de ese contacto que tenés a diario o no sé en qué Mirá, lapso, pero con El Salvador? Percibo mucha censura. Para que te das una idea, en una universidad en la cual yo trabajo, no tengo posibilidad de tener en mi plantel docentes que sean salvadoreños. Y algunas recomendaciones que nos hacen, por ejemplo, es no mencionar la palabra Nicaragua, no mencionar la palabra Bukele, y son recomendaciones que nos llegan. ¿Qué efectos tienen esas Y bueno, yo creo por un lado hay un efecto de miedo y de rechazo, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Por otro lado, yo lo que pretendo es, igual de todas maneras, dar clases, seguir dando clases en esos lugares porque me preocupa la democracia del continente, que está sumamente devaluada. Una democracia que está cada vez más en peligro si nosotros vemos lo que pasa en toda la región, en toda América Latina. Y desde el punto de vista económico, ¿cómo está El Salvador? Porque bueno, en la medida que no es un país con libertad de prensa, uno busca y no se sabe mucho cómo está la situación. Económicamente ha mejorado lo que era otros gobiernos. O sea, dentro de América Central, yo creo que junto a Costa Rica, bueno, Panamá, increíblemente, Panamá no lo consideran muchas veces América Central ellos. Incluso los mismos panameños te dicen que no son de América Central en alguna oportunidad, pero dentro de la región yo creo que El Salvador es uno de los que ha mejorado más a nivel económico. Eso también lo ayuda mucho a Bukele. ¿Y se le atribuye algún otro logro? Yo no le atribuyo otro logro más allá de haber terminado con algunas maras, con algunas, porque también recordemos que con los colegas de ustedes desde El Faro, el grupo periodístico del Faro, que está trabajando desde el exilio, nadie sabe exactamente en qué país, ellos demostraron con grabaciones de que Bukele había financiado su campaña con un grupo de maras también. Entonces, cuando me dicen terminó con las maras, terminó con todas. ¿Con qué maras terminó? Exactamente. Entonces,
Eso es difícil de saber. ¿Y cuánto si no de las tenemos una prensa que esté trabajando libremente en el país? Y lo mismo la gente detenida, ¿no? ¿Cuánto Por de la supuesto. gente detenida son efectivamente personas que cometieron delitos y cuántos son inocentes que no pueden defenderse? De ahí Claro, el miedo de los jóvenes, ¿no? Exactamente, porque se hacen muchas veces los juicios abreviados, que dicen ellos, ¿no? De agarrar un grupo de personas que están detenidas por diferentes delitos, van todos ante un juez y les cae la misma sentencia. Y quizás uno haya robado una manzana y al lado tenemos una persona que asesinó a alguien. Y quizás haya otro que es inocente ahí. Yo no recuerdo ahora exactamente los números, pero creo que es un 10, 15, 20% aproximadamente que se sabe que son inocentes dentro de las cárceles de El Salvador. Se sabe, o sea, comprobadamente. Eso es tremendo. Sí, sí. ¿Y Honduras ahí en...? Honduras es realmente otra gran locura, ¿no? O sea, lo único que me queda claro de Honduras en este momento es que perdió el oficialismo, perdió libre, ¿no? Toda la La familia izquierda Zelaya- hondureña perdió. La izquierda hondureña perdió. Ahora, tenemos un candidato del Partido Nacional, el famoso papi a la orden, ¿no? Tito Asfura, que es el candidato de Donald Trump, de la derecha, ¿no? Un partido que fue catalogado en su momento como narcopartido, el partido del expresidente Juan Orlando Hernández, que termina Juan Orlando Hernández la presidencia, llega a la DEA, todos recordamos las imágenes, llega a la DEA, lo sacan esposado directamente desde Honduras a Estados Unidos, se le comprueba que ingresó a Estados Unidos más de 400 toneladas de cocaína, y no solo cocaína, sino armas. Entonces, bueno, una de las promesas que hizo el presidente Trump fue liberar justamente, liberarlo él a Juan Orlando Hernández como una señal hacia Honduras y adjudicándole la responsabilidad de que estaba preso a Biden, ni siquiera el sistema judicial. Dijo, no, acá fue Biden el que lo metió preso, vamos a liberar a Juan Orlando Hernández. Bueno, ese es el partido que está apoyando a Estados Unidos y que tiene digamos, es el caballo del comisario el que posiblemente gane. Ahora, ¿quién ganó realmente? Hay prácticamente un empate técnico entre Salvador Nasralla, el candidato de centro, y Papi a la Orden, que es el candidato del Partido Nacional, el partido que antaño, hasta hace muy poco, se decía que era un narcopartido. Vamos a ver qué pasa. Dice que el Congreso, si no hay una decisión, el Parlamento hondureño se va a pronunciar el próximo 30 de diciembre, ahora no más. Porque Sí. ya pasó un mes, insistimos, no se sabe quién ganó las elecciones. No se sabe quién ganó y siempre no se pueden contar bien los votos, aparentemente. Hay zonas en donde dicen que no se pueden contabilizar. Bueno, hay muchísimas irregularidades que nos llevan a pensar de que no están siendo muy limpias estas elecciones. Marcel, ha sido un gusto recibirte esta mañana. Nos consta que quedan muchos temas porque te vamos a volver a invitar. Hay elecciones en Colombia, en Perú, en Costa Rica, todo en 2026. Y en Brasil, por supuesto, nada más y nada menos. Así que bueno, te volvemos a invitar en cualquier momento. Ha sido un gusto recibirte. Muchísimas gracias por la invitación.